Ninguno, atención, perdón, les paró atención, les puso atención. Ese señor me empieza a contar lo que yo ya empezaba a ver que era evidente y empiezo a sacar la información sin decir que era la fuente él, porque él me pedía, me decía que su vida corría peligro, me muestra los audios en los que grabó en el 2015 al hoy fiscal general de la Nación, ¿sí? Y digo, esto es una bomba, esto sí es impresionante, esto va a hacer remover todo finalmente, ¿sí? ¿Y qué ocurre? A lo largo de todo este proceso, él se va desgastando mucho, le abren esta investigación tratando de socavar su testimonio, ¿sí? Su testimonio, y, oh sorpresa, cuando él ya tenía ya cuadrado que esos audios iban a salir en Noticias 1, que es un muy buen noticiero también que se ha metido en la investigación de este escándalo, cuando él ya cuadra eso, oh sorpresa, muere de un infarto. Muere de un infarto su hijo, que era el que manejaba toda la información, el que primero me había dado a mí los audios y me había dejado de escuchar, está en Barcelona, se devuelve a sepultar a su padre, sepultan a su padre, van a una finca cerca de Bogotá y se toma antes o por la mañana, se toma un vaso de agua, así como este. Dice, hola, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? Se toma el vaso de agua y se muere. ¿Por qué? Porque el vaso de agua contenía cianuro, ¿sí? Se mueren los dos. No hay investigación hasta hoy, está archivada la investigación de Alejandro Pizano y la investigación de Jorge Enrique Pizano se acaba de abrir por cuenta de una columna que escribí hace una semana. Ese es el grado de dificultad que nosotros tenemos. Y esa pretensión que teníamos los periodistas de decir, si publicamos esto, se va a caer todo y se va a saber la verdad, pues no pasó. Pasó una cosa que yo creo que es más importante de todas formas, se rompió la tela de la farsa, ¿sí? Y desde entonces al señor fiscal general de la Nación le tocó empezar a pagar escondederos y en el fondo su renuncia, porque él renuncia, termina renunciando, él dice que monta una pantomima diciendo que es porque no está de acuerdo con el proceso de paz, pero realmente tenía hasta aquí los conflictos de intereses de Odebrecht. Mientras tanto, lo único que ha hecho es tratar de intimidarnos a nosotros a través de mecanismos judiciales. A mí me interpuso una tutela por cualquier cosa de las que dije, pero a todos los pocos 5 periodistas que se han metido en esto, les ha metido una denuncia por injuria y calumnia con todo el poder que él tiene. Es el grado de intimidación que tienen los periodistas frente al poder que todavía tiene este señor, pero además detrás de él está todo el poder económico, o sea que a pesar de todo las cosas están saliendo y se rompió la tela y poco a poco las cosas se están dando. Lo que pasa es que en Colombia las cosas se dan mucho más lento, sobre todo porque la corrupción es mucho más sofisticada y porque no la inventó Odebrecht, ¿sí? Eso sí lo tengo claro, la corrupción no la inventó Odebrecht ni Lavallato, o sea, fue una gran fortuna, entre comillas, que eso pasara para que nosotros empezáramos a mirar cuál es el contubernio del poder con la corrupción. Y por eso es que yo hice la serie de Odebrecht. La serie de Odebrecht son 6 capítulos hechos solamente para redes, porque me di cuenta que la gente no entiende esta cosa tan complicada, esta cosa tan por allá del poder, ¿sí? 50 millones de dólares, ¿a quién? Nos quedamos sin carretera, ¿a quién le importa quedarnos sin carretera? Nos quedamos sin nada, en el Perú tienen carretera, tienen verdad, ¿sí? Y nosotros sin carretera, sin verdad y sin justicia. Ese es un saldo muy violento para una sociedad. Entonces, escribí y hicimos con un grupo muy interesante de millennials, con los cuales me he ido recomponiendo en la vida, ¿sí? Estarán en Twitter, ¿no? Y están en Twitter la serie de Odebrecht, que se las recomiendo. Es una serie para que entendamos por qué la corrupción es más allá de lo que nosotros pensamos que es un escándalo que se llama Lavallato. La corrupción tiene que ver con los círculos del poder que son corruptos. Bueno, yo tengo una pregunta sobre eso, pero imagino que hay muchas preguntas. Les pido que sean cortas las preguntas y las respuestas porque solo tenemos 20 minutos.
¿Quién está con el micrófono? Ahí. ¿Quieres, Jaime? Y después de ella, perdón. Yo, antes de la pregunta, quiero decir para mí como director de la Fundación Gabo y uno de los organizadores de este festival, para mí es un motivo de honor y de alegría tener a 3 periodistas que han trabajado a fondo para desentrañar y sobre todo explicarle a la ciudadanía de sus países este caso. Quiero además pedir un aplauso para Gustavo Gorriti por el Premio Mundial de Periodismo Investigativo que recibió en Hamburgo la semana pasada, justamente un reconocimiento de los colegas del mundo entero al gran trabajo que ha hecho en periodismo investigativo, y recomendar la excelente serie que ha hecho María Jimena Duzán y que está disponible en todas las redes para explicarnos el caso en Colombia. Y además aprovecho y digo lo siguiente: Natalia Viana es miembro de nuestro Consejo Rector, ha ganado ya el Premio Gabo, es una gran periodista, pero su agencia pública tiene el récord de que jurados independientes han seleccionado por 7 años trabajos de sus equipos periodísticos y de ella también como finalistas que han llegado a las finales del Premio Gabo y en algunos casos ganaron, así que felicitaciones también. Gracias, eso era todo. No tengo preguntas, que lo haga la gente. Entonces, No la quería pregunta dejar de aquí pasar. a ella. Buenos días. Aquí, acá. Bem-vinda na cidade de Medellín, para você. Tá? Solamente quería hacer un reconocimiento como antioqueño y de Medellín, porque aquí la dirigencia política antioqueña le tiene mucha malquerencia a María Jimena Duzán porque cuenta la verdad. Y como de Medellín, quiero hacerle ese reconocimiento tanto a ella como a Cecilia Orozco, que han tenido, como se dice, los pantalones, que no han tenido ningún hombre aquí en Colombia para hacer las denuncias y la información que nos ha dado a todos los colombianos y en especial a todos los antioqueños. Muchas gracias. Aquí, por favor, aquí enfrente. Bueno, buenos días para todos. Pues felicitaciones obviamente al panel. Soy Adriana Montialegre, soy docente de comunicación social en Uniminuto Ibagué. Hay algo que me llama mucho la atención y es uno que en casos como en Perú, la gente sí se moviliza, la gente exige y la gente logra cambios. Pero en Colombia, María Jimena, no lo logramos. Qué barbaridad, y lo que usted dice es cierto, o sea, aquí la corrupción no nos la trajo Odebrecht, nosotros somos corruptos por naturaleza, ¿sí? O sea, esa vaina como que está metida muy arraigada en la cultura colombiana, lamentablemente, pero también lamentablemente es que los colombianos como que nos reímos de esto. Yo veía ayer todos los memes con el caso de Aida Merlán, y yo decía, venga, de verdad los colombianos lo único que hacemos es reírnos de nuestra realidad. Yo veía esta mañana casualmente uno de sus videos grabados en Ocaña, creo, en la exacto, en la sede de Odebrecht. Yo decía, venga, de verdad nosotros nos quedamos callados, tan resignados. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para lograr que en Colombia podamos aprender de Perú, que en Colombia podamos aprender de otros lugares y que la gente, que me perdonan la expresión, como María Jimena, los pocos periodistas que como María Jimena sí tienen bolas, perdón la palabra, sí tienen bolas y le prestan atención a los temas, bueno, pantalones, y le prestan atención, logremos contagiar al resto de los colombianos para actuar. ¿Cómo? No, es así, esa parte, yo no sé, hay que traer un político para que conteste esa respuesta, pero yo sí tengo la profunda convicción que en el fondo yo tengo la esperanza de que este momento donde la corrupción parece que se nos volvió ya un tema latente que nos preocupa, ¿sí?
haya una reacción. Es que yo creo que todo eso tiene que ver con todo un proceso que viene en la psiquis nacional. Nosotros vivimos 30 años de guerra, 40 años de guerra, la corrupción fue parte del sistema, de una guerra que, de un discurso de guerra que hoy ya no funciona y empezamos a ver la corrupción. Y esa corrupción que se ha sentado durante tantos años, hoy empieza a desnudarse y es realmente una corrupción rampante. Y yo espero que esta sea la oportunidad, o sea, esta es una oportunidad para que el periodismo colombiano recapacite y mire por dónde va, porque es el momento de empezar a tocar los temas que le importan a la gente. Mire, esos videos que usted dice de Odebrecht, a mí me dijeron cuando empezamos a hacer, ¿será que esto sí funciona, si no funciona? Bueno, han tenido una reacción impresionante, una aceptación, porque la gente sí está interesada en el tema de la corrupción. A pesar de que se muera de la risa cómo se fugó Aida Morlano y le diga que qué delicia, que qué rico que se fue y que qué chévere porque logró evadirse la justicia. Pero la verdad yo pienso que es un elemento muy importante de circunstancia que yo creo que es histórica y que yo creo que en las nuevas generaciones se ve muy claramente. Yo le tengo profunda confianza a las nuevas generaciones del periodismo colombiano y la verdad, sí. Y es más, con ustedes es que yo estoy trabajando. Los millennials. Con los millennials estoy trabajando, buscando ese lenguaje de redes y yo creo que hemos hecho un buen equipo y por eso soy muy, 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 muy optimista por primera vez en mucho tiempo. Por esos millennials que están haciendo un trabajo muy interesante. Aquí hay otra pregunta. Ok. ¿No quiere? Bueno, entonces acá. Talia, ella tiene una pregunta y no logra hablar en el micrófono. Ahí. Bueno. Buenos días, mi nombre es María José Rodríguez, soy estudiante de la UCIL en Lima, Perú, y en primer lugar me gustaría felicitar y agradecer al señor Gustavo por el impecable trabajo que ha realizado y junto con el equipo y que nos da esperanza a los estudiantes y a la gente del Perú a esta lucha contra la corrupción, contra esta gente sinvergüenza que nos hace tanto daño al país y que continúa haciéndolo, pero sé y tengo esperanza que va a parar con eso. Y en segundo lugar quería preguntarle cuál es su opinión sobre las últimas revelaciones de Jorge Barata en Curibita sobre las coimas de los candidatos al Congreso. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Yo, en una cierta diferencia con María Jimena, a pesar de que hago esfuerzos, me resulta difícil ser igual de optimista. Me alegra profundamente la reacción que ha habido a nivel popular, la que hubo en Brasil, la que hubo en otros lados. Aunque debo decir de que las movilizaciones en el Perú, que han sido por momentos muy intensas, muy enérgicas, han tendido a fatigarse. La indignación no es aeróbica, es anaeróbica en el Perú. Entonces, yo miro, por ejemplo, con envidia a los manifestantes de Hong Kong, que llevan meses y meses y meses llevando a cabo protestas contra un enemigo formidable y con mucha creatividad y todo esto. Yo creo que en términos de movilización social necesitamos todavía tener mucha más decisión, mejor organización para responder. Y la otra cosa que tenemos que hacer es poder también llevar esa indignación hacia medidas pragmáticas, no retóricas, no ilusorias, no la típica cosa latinoamericana de pensar que hacemos una nueva constitución y un momento de refundación y todo eso, y que con eso, componer el texto en un articulado, vamos a cambiar la realidad. Esto va a ser un trabajo pragmático, de largo plazo, bien pensado, con toda una serie de medidas a las que hay que llegar punto por punto, que deben ser monitoreadas, consolidadas, para así poder avanzar con una profunda educación general de la gente que los haga entender que las sociedades que no son corruptas son sociedades que progresan, son sociedades que tienen el mejor desarrollo humano y son las sociedades finalmente más felices que hay en el mundo.
Cuando eso esté claro para un número suficiente, una masa crítica de gente, entonces, y cuando estudiemos los casos de aquellos en los que se ha logrado pasar de sociedades corruptas a sociedades razonablemente honestas, entonces sí vamos a estar en un camino real de progreso. Y en cuanto a lo de ayer, pues es un tanto lo que he explicado. Luego de haber estado en una situación de crisis en la que no quiso Jorge Barata, que es algo más de lo que Martorelli es aquí en Colombia, en la que no quiso presentarse, entre otras cosas, porque no se le pagaba a su abogado, y bajo una gran presión de los fiscales peruanos finalmente se presentó. Pero explicó que debido a las circunstancias que tienen ahora de penuria económica, la compañía de Odebrecht no estaba en condiciones de poder traer toda la documentación de los servidores para poder probar las cosas que él decía. De tal manera de que dijo algunas cosas de memoria y dio algunos codinomes, repitió varios otros, pero algunos codinomes nuevos están dentro de lo que sacamos ayer en IDL Reporteros en un reportaje en tiempo real, y que fue la primera vez en mi vida en que hago un despacho breaking news en Twitter, haciendo un hilo, de tal manera de que nunca se deja de aprender. ¿No? Sí. No, yo diría una acotación. Yo sí creo, yo soy optimista porque en Colombia están saliendo a marchar los estudiantes. ¿Y saben por qué están saliendo a marchar? Por corrupción, por la lucha contra la corrupción. Lo que pasa es que esta sociedad es tan absurda que les dice, oye, pero ¿por qué salen a marchar? Si se me están robando la universidad. Y en la universidad distrital están saliendo los estudiantes de la universidad distrital a marchar y los están solidarizándose con esas marchas los estudiantes de las universidades privadas y están llenando las calles. Por eso soy optimista, porque la corrupción en Colombia no era una agenda, por el tema del discurso de la guerra. Ese discurso de la guerra se desprende, mejor dicho, se desprende de nuestras, digamos, de nuestra percepción de la realidad y empieza a aparecer la corrupción. Por eso yo sí creo que las movilizaciones en Colombia empiezan a ser interesantes y que el sentido de la corrupción, cuando ustedes ven que las carreteras no se hacen, que el túnel de la línea no se hace, que la carretera de la vía al llano no se hace, es que, a ver, no solamente es el tema de la Ruta del Sol 2, tenemos una corrupción que no es solamente producto de Odebrecht, hay una incapacidad del Estado en solucionar la corrupción interna, y yo creo que ya la entienden las nuevas generaciones, y por eso soy un poco más optimista que tú, que ojalá, y yo creo que el tema digamos, del lenguaje que nosotros tenemos que tocar, que es un tema que no hemos abordado aquí. Yo creo que sí tenemos los veteranos, o sea, el periodismo de investigación no es una cosa que se improvisa, se adquiere, es como el vino, entre más viejo somos mejores, ¿sí? Con perdón sí, ya, yo sí creo, porque aprendemos, porque aprendemos, no es un no, es que es distinto a cualquier otro, o sea, el periodismo de investigación tiene que ver con eso, pero en lo que sí no somos buenos es en la manera de comunicarlo, porque yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es buscar ese nuevo manera de utilizar las redes con esa nueva lenguaje para entender que es por ahí que uno tiene que hacer como esa simbiosis, ¿sí? Usar el vino bueno, pero con el correcto distribuidor. Mira, tenemos poquito tiempo, por eso voy a pedir las dos preguntas y ahí contestamos y yo encierro. Quería preguntarle a María Jimena, recientemente la Procuraduría ha solicitado reabrir el caso de los Pisano, pero entiendo que el procurador fue empleado directo también del Grupo Aval, entonces, ¿qué confianza tenemos en esa solicitud? No, y la otra también ya hacemos las dos. ¿Puede, por favor, pasar al señor ahí de pelo blanco? Pero los dos estarán acá para preguntas después. La garantía de que la corrupción siga es elegir al presidente actual de Brasil. ¿Cómo es que llama? Jair Bolsonaro. Bueno, Bolsonaro lo eligió la votación de la iglesia en primer lugar, es decir,
En Brasil el 90% de la gente es religiosa. El señor Bolsonaro es religioso casado con una evangélica y los grupos evangélicos en el Brasil ponen el 30% de los votos. En Colombia Duque lo eligió también, él no lo ganó la iglesia y la garantía de la corrupción en Colombia es que es Duque, elegido por Uribe, que es el adalid de la religión en Colombia en contra de los comunistas. Entonces, a mí me desespera que nadie hable de la influencia corruptora de la iglesia en América Latina. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Buen tema, que hablemos de eso. Sí, yo pensé que iba a defender a Uribe, a Duque, y ya. No, hablando de Duque, fíjese, se nos ha olvidado una cosa, el costo de la corrupción, o sea, y con esto yo termino. Yo creo que ese es un tema que debería de ser de la agenda ciudadana, porque el costo de la corrupción, ¿quién la paga? Nosotros. Y en el caso colombiano, nosotros no nos quedamos, mejor dicho, nos quedamos sin verdad, sin justicia, sin carreteras, pero encima de eso, el Estado, óigame esto, el presidente Duque, por intermedio de sus ministros, querían que le pagaran la deuda que el consorcio corruptor, que se había robado una carretera, le pagaran la deuda que tiene a los bancos, ¿sí? De 1.2 billones con la plata del presupuesto nacional. Yo descubrí ese entuerto, lo publiqué, y gracias a lo que yo publiqué, 1.2 billones del presupuesto no se van a invertir en pagar una deuda privada de unos bancos, ¿sí? Que yo creo que sí es, o sea, algo hacemos, pero digamos, hay que hacer mucho más y hay que hacer muchas más cosas, pero lo que quiero mostrar en todo esto es que es absurdo lo que se planteaba, y es tan absurdo precisamente porque el tema de la corrupción es mucho más profundo, y la iglesia, bueno, esperemos que no nos pase lo mismo que con Brasil. Ya volveremos a Brasil. Bueno, a mí me gustaría mucho poder terminar, porque ya estamos en necesidad casi de terminar, poder terminar con un mensaje. Yo tengo una última pregunta. Ya, con un mensaje de esperanza y de decir, nos espera un futuro brillante dentro de algunos pasos y si hacemos un número no demasiado largo de marchas en las calles. Pero usted se refirió a Bolsonaro. El ministro de Justicia de Bolsonaro es el que fue el juez federal Sergio Moro, que dirigió toda la parte histórica más importante de la investigación Lava Jato. ¿Cómo un héroe brasileño, como la persona que encarnó lo que era la visión, no solamente más recta moralmente, sino más lúcida intelectualmente del caso, terminó como ministro de un político como Bolsonaro, al lado del cual hasta Donald Trump suena como personaje ilustrado por momentos? ¿Cómo fue eso posible? Y luego, por supuesto, la investigación de Intercept, en la que también tuvo participación Natalia, sacó a luz el que se hicieron varias cosas que fueron definitivamente incorrectas para sacar a Lula de la contienda electoral, en la que fue, gracias a lo cual fue elegido Bolsonaro, que después puso como ministro a Moro, a quien ahora parece que no le da ni siquiera el rol estelar que debiera tener. Y desgraciadamente, Moro, antes de ser juez federal, hizo una interesantísima tesis, un estudio sobre los jueces anticorrupción italianos, los conocidos como los Mani Pulite, que removieron Italia en su lucha contra la corrupción y lograron una inmensa popularidad. Y después terminaron también algunos de ellos en la política. ¿Y quién vino después de los Mani Pulite? Berlusconi. ¿Y quién vino después del Lava Jato en Brasil? Bolsonaro. De tal manera que con esto no quiero darles un mensaje pesimista. Lo que quiero decir es que es una lucha más compleja de lo que se supone, que es una lucha que no se resuelve solo gastando las Nikes en las calles, que requiere decisión,
concentración, fortaleza y la determinación de pelear a largo plazo. No es una cosa de hoy para mañana, no es una cosa que termine con grandes reformas de inmediato, es una cosa que va a tener que ser paso a paso, sin pausa, haciéndolo gradualmente, educando a nuevos cuadros, haciendo que entren en política gente igual que los que llevaron a cabo inicialmente lo de Curitiba y que dentro de los cuales también va a haber héroes fallidos, porque esa es la naturaleza del tema. El heroísmo produce también héroes fallidos. Y para terminar, respecto de las iglesias, quiero mencionar que hace poco una nueva red latinoamericana sacó una extraordinaria investigación sobre el papel de ciertas iglesias evangélicas aliadas con la ultraderecha para llevar a cabo y para apoyar a gobiernos que son, no importa si son de izquierda o de derecha, porque también han apoyado a Ortega en Nicaragua, sino si son corruptos y si están dispuestos a seguir lo que ellos quieren. De tal manera de que sí, y dentro de esa red, CLIC, está la gran periodista colombiana María Teresa Ronderos. De tal manera de que también en eso se está haciendo, también en eso se está avanzando, pero lo único que quiero decirles es, no quisiera de que disminuya en absoluto ni el entusiasmo ni el ardor de luchar contra la corrupción, sino la conciencia de que es una pelea más complicada, más difícil, de más largo plazo de lo que se piensa. Y yo, exacto. Muy bien. Ahora sí, creo que y yo diría otra cosa. Una de las grandes discusiones que tenemos cuando nos metemos en una investigación así tan compleja es el tema político, pero no político de la posición política que uno tiene, porque uno escribe con la posición política, sino yo creo que ese es uno de los grandes desafíos de un periodista que inicia una investigación larga, como dice Gustavo, que tiene uno que perseverar y no desmayar cuando ve que las cosas no funcionan, y es saber no perder de vista el paisaje, por favor, porque ¿qué es lo que ocurre con estas investigaciones? Que fue lo que pasó también en Brasil, que la política se metió, y los periodistas nos metimos en la política y perdimos el paisaje. El periodista de investigación no se puede dar ese lujo, no se lo puede dar, porque pierde el paisaje y se mete a ver solamente un árbol, y ahí se pierde la investigación. Y yo creo que eso nos ha pasado no solo en Brasil, nos pasó en Colombia, y hoy, por ejemplo, el drama que tenemos nosotros en la investigación de, digamos, de lo que se llamaría Odebrecht y Ruta del Sol 2, es el tema político. Entonces, los enemigos de Santos solo ven lo de Santos, los enemigos de Uribe solo ven lo de Uribe, los enemigos de Uribe solo ven de Duque solo ven lo de Duque. Eso es pésimo periodismo, por ahí no vamos, ¿sí? Y nosotros tenemos que recuperar el paisaje que nos da precisamente el periodismo de investigación. Entonces, esa es una de las cosas que yo he aprendido, a no caer en esa trampa tan demoledora, ¿sí? Y eso es lo que le da a uno las ganas de seguir caminando, porque les quiero decir, este trabajo es muy difícil, muy lento y muy largo, y tiene más enemigos que amigos. O sea, si este no es el camino para ser amigos, ¿no? De eso tengámoslo claro, ¿no? No es el camino para ser amigos, pero yo creo que es muy importante tener ese paisaje, no perderlo. Muchas gracias a ustedes. Fue un honor.